Muy buenas tardes, aprendices del curso de novedades y liquidación de seguridad social integral. Este ficha es el número 268-1352 y está terminada en 73. Eh, en este curso tiene varios o está compuesto de varias herramientas para el buen desarrollo del mismo. La primera que ustedes se encuentran es este sobre, que es una herramienta interna de comunicación en el cual ustedes dan clic y pueden enviar una solicitud para que yo les responda sobre el tema del curso o herramientas o inconvenientes que tengan con la herramienta del curso. Es interno. Luego también encontramos otras herramientas que es como este botón anuncios. Aquí en anuncios que encuentran la información que les he enviado a hoy desde el día que inició el curso, como es el mensaje de bienvenida, donde están estipuladas las fechas de inicio de la formación, inicio de cierre, fecha de cierre de todas las evidencias y fecha de entrega e informe final de quienes aprobaron el curso, cierre definitivo. También está este mensaje para que una vez ustedes validen sus datos en Sena Sofía Plus, datos como tipo, número de documento y nombres o apellidos, y que confirmen si están bien y no tienen ningún inconveniente, no deben diligenciar este formato. Para las personas que sí encuentran algún error en su tipo o número de documento, nombres o apellidos, tienen algún inconveniente, algún error, deben diligenciar este formato, este formulario, corrección de los datos. Exactamente, pues deben explicar qué dato es el que tienen mal. Este anuncio donde les informo de el inicio de las actividades iniciales que deben desarrollarlas y no tienen ninguna calificación. Este otro anuncio sobre el reglamento de trabajo virtual y de guía o instrumentos para que les ayuden en caso dado a utilizar alguna el nombre del enlace, ahí le va a abrir el PDF. Y está este mensaje de las primeras actividades de esta semana que deben desarrollar. También encuentran el botón de contenidos del curso. En ese botón van a encontrar la información de estudio, como es la información del programa, el código con el que fue aprobado, los temas, las competencias a lograr, los resultados de aprendizaje a alcanzar. Entonces dan clic en este botoncito naranja y él le va abriendo el PDF de cada herramienta. También encontramos el botón de cronograma de curso. Encontramos las actividades iniciales, el instructivo para ingresar a Sena Sofía Plus y consultar los datos de personales en Sena Sofía Plus y para desarrollar el foro social. También encontramos la guía aprendizaje. En esta guía ustedes le dan clic en donde dice guía y él les va a llevar a que descarguen el recurso. En la guía pues están discriminadas o descritas las actividades a entregar. Son simplemente 3 actividades durante las 4 semanas del curso. El primero es desarrollar un cuestionario sobre la normativa y las obligaciones laborales. La segunda semana realizan un mapa conceptual sobre la normatividad y obligaciones laborales y lo envían por el espacio correspondiente del aula virtual. Y la tercera actividad está para desarrollarse entre las semanas 3 y 4, que es realizar un taller de liquidación de seguridad social. Y en ese taller lo que van a desarrollar son estas preguntas, este ejercicio, el ejercicio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, sobre el cual pues se elaboran esas respuestas y envían el documento en PDF. Eso es las actividades como tal.
Ahora, si nos regresamos a la carpeta, vamos a encontrar el material de estudio, componente formativo. Damos clic para ingresar al componente formativo. Si queremos ver más, aquí hay un video de introducción, pueden verlo. Y aquí en la barrita del menú van a encontrar el material de estudio. Muy versátil, los va a llevar a que lean contrato por escrito. Ven cómo encontramos de fácil el material de estudio. Bueno, esto en cuanto al material de estudio, entonces deben descargarlo y leerlo. Hay dos componentes, ¿no? Ese es el primero, ese es el segundo componente de material de estudio. Listo, entonces aquí tenemos material de estudio. Una vez hemos leído el material de estudio, pues procedemos a desarrollar las evidencias. Esas evidencias, la primera es un cuestionario en línea. Le damos clic en ver evaluación. Le damos continuar y nos lleva a las preguntas para que las respondamos. Recuerden que son 15 preguntas, por lo tanto, fíjense en aquel este botoncito que dice siguiente para que lo lleve a las preguntas siguientes y luego a las siguientes. ¿No? Y puedan dar respuesta a todas las preguntas. Y una vez le den respuesta a todas las preguntas, ahí sí le dan enviar. Luego viene la actividad número 2, que es el mapa conceptual. Aquí en el cajoncito le dan clic en ver evidencia y se les abre un enlace y en ese enlace se les abre un espacio para que ustedes adjunten el documento con sus respuestas. Y luego viene la actividad de aprendizaje número 3, que es el taller. Igual le dan clic en ver evidencia y envían sus respuestas por el cajón que se abre o que se despliega. Eso en cuanto a el aula. Las grabaciones de las clases quedan también aquí publicadas en el aula, en la carpeta sesiones en línea, grabaciones. Ahí van a quedar publicadas, alojadas todas las clases que se den durante el desarrollo del tema. Y ahora sí vamos a pasar a dar a explicar el primer tema de la clase, que es sobre la evolución del talento humano. Entonces, la historia del origen y la evolución del talento humano tienen sus fundamentos en el incremento, la diversidad y el desarrollo de las funciones y actividades o tareas que realizan las personas en las organizaciones. Ocupaciones que están intrínsecamente relacionadas con los factores políticos, culturales, legales, tecnológicos y del desarrollo económico global de la sociedad. Este concepto, sinónimo de productividad y competitividad, estriba su importancia en las nuevas tendencias que trae la investigación y el desarrollo, generando un impacto en la generación de productos y servicios innovadores. Además, estos son también elementos dinámicos y cambiantes que influyen de forma directa en conceptos y prácticas en la gestión de las organizaciones. Y si partimos de una mirada retrospectiva hacia
la historia hacia los antecedentes del origen del talento humano y los principales movimientos en la historia, el pensamiento y la función de la gestión del talento humano, movimientos que para su mayor comprensión se agrupa en 6 grandes categorías históricas. Mm, Entonces, eh, aquí la gestión del talento humano se remonta a esos factores y a esas necesidades sociales, económicas y culturales de las diferentes épocas y enfoques predominantes para la toma de decisiones en las diferentes organizaciones y las cuales han evolucionado de forma paralela e implícita a la sociedad humana. Hay que tener en cuenta que desde el origen y la evolución del talento humano en las organizaciones, desde sus inicios, delegó en el hombre la ejecución de tareas de producción. Este era tratado, en sus inicios, el hombre era tratado como un animal sin dignidad, él, era tratado eh, de una forma déspota donde el amo podía castigar y hasta matar de acuerdo con a la a la falta cometida. Las personas que eran retenidas como prisioneros de guerra perdían todos sus derechos y eran sometidos como esclavos. En la mayoría de casos los dejaban eunucos. Esta era una costumbre practicada por los griegos y asirios, mientras que los griegos los explotaban en labores de la agricultura, el servicio doméstico y en la explotación de minas. Mm, y es allí donde se inició el surgimiento de oficios intelectuales también, de gramática y artes y medicina, oficios que fueron ejercidos e influenciados por el cristianismo en su momento. Entre las etapas de la evolución del hombre en el mundo del trabajo y de acuerdo a lo que muestran los datos históricos, data desde el año 2600 a.C., en la época dorada de los egipcios que implementaron en los sistemas de producción artesanal la descentralización de la organización y el reconocimiento de las órdenes escritas. Para el año de 1941 a.C., los hebreos introdujeron el concepto de organización y principios de las escalas jerárquicas. El rey Hammurabi de Babilonia, por ejemplo, que en el año 1800 a.C., se tomó el poder de dictar las leyes, arrebatándole esta función a los sacerdotes, y así se dispuso el control escrito y planteó además el concepto en lo que se refiere a que la responsabilidad no es delegable ni se transfiere, establece el salario mínimo en ese momento o en esa época. Nabucodonosor en el año 600 a.C. en Babilonia, eh, lo que hizo fue que con el fin de mejorar y controlar la producción de sus actividades de forma incipiente, implementa los incentivos salariales y ya en otra fase ya el reconocimiento de los estándares para la realización de las tareas es un concepto que surge a partir del año 500 a.C., el cual fue aplicado en el oficio por el filósofo Mencius en China hacia el año 400 a.C., concepto que tomó fuerza en las zonas de trabajo, al reconocimiento de las relaciones humanas y el estudio de movimientos y el manejo de materiales y el principio de la especialización, conceptos manejados por Sócrates y Platón de Grecia, apoyados por Ciro de Persia. Ya en el año 1395 al año 1418 empieza a ejecutarse procesos como el de contabilidad por parte de Francisco de Marco y Barbariego y la implementación del libro, y se implementa el libro diario y el libro mayor utilizado por los hermanos Soronza. Esta actividad la desarrollaban eh, y se conoció como el arsenal se trabajó y se implementó cuando se realizó el arsenal de Venecia en el año 1496, y allí se aplican dentro de sus prácticas de contabilidad, costos e inventarios y control para la fabricación de los barcos que se elaboraban en ese arsenal en ese tiempo.
En la, también en la Edad Media, a partir del año 1340, Lucas Paciolo contribuye estableciendo el método contable de partida doble, el tema reforzado por la aplicación de las prácticas de contabilidad. Y en las siguientes etapas de la evolución del hombre en el mundo del trabajo, se dan dos acontecimientos históricos ocurridos antes del siglo XX y promueven el estudio de la administración, el surgimiento de la revolución industrial que obliga a los talleres artesanales de producción a transformar la administración con planeamientos que han trascendido hasta nuestros días, como el de la división del trabajo. Eh, Y aquí pues estamos hablando de la administración en la edad moderna, donde surgieron importantes y vigentes teorías aún como la de la fuente de autoridad e impacto de la automatización de información, principios de la especialización de los trabajadores y reconocimiento y aplicación de prácticas de personal. em, y también se estableció en estas teorías la elaboración de organigramas para mostrar la estructura organizacional. También salieron teorías como la administración científica de Taylor, los diagramas de Gantt, propuestos por los esposos Gilbert, la teoría burocrática de Weber, teoría de las relaciones humanas de Fayol, teoría de las relaciones em, de teoría de las relaciones humanas de Elton Mayo, y estas teorías en su momento dieron respuesta a las malas condiciones de los trabajadores en las fábricas de la época de esta revolución industrial, a la política de liberación económica que sustentaba la rentabilidad de la producción en el trabajador, quien era considerado como mercancía barata y con la capacidad de un animal o bestia para generar fuerza física como una máquina más que como un ser pensante y capaz de tomar decisiones. Esto en cuanto a la evolución del talento humano. Ahora, en Colombia, eh, el Código Sustantivo del Trabajo, el Código Sustantivo del Trabajo define el contrato de trabajo a término fijo debe constar, bueno, debe ser por escrito, pero también puede ser verbal. El contrato de trabajo también puede ser verbal. El contrato de trabajo en Colombia está regulado por el Código Sustantivo del Trabajo, Código Laboral, entre los artículos 22 al 75, donde se regulan las diferentes modalidades de contratación laboral durante su terminación, su duración, indemnización en caso de que el despido sea injustificado, entre otros aspectos. Mm, Para el caso del contrato a término fijo, el Código Sustantivo de Trabajo en el artículo 46 dice que el contrato de trabajo a término fijo debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser superior a 3 años, pero es renovable indefinidamente. Si antes de la fecha del vencimiento del término estipulado ninguna de las partes avisara por escrito a la otra su terminación o no prórroga el contrato en una antelación inferior a 30 días, este se entenderá renovado por un periodo igual inicialmente pactado y así sucesivamente. No obstante, si el término fijo es inferior a un año, únicamente podrá prorrogarse el contrato hasta por 3 periodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a un año y así sucesivamente. Y hay un parágrafo de este artículo donde dice que en los contratos a término fijo inferior a un año, los trabajadores tendrán derecho al pago de vacaciones y prima de servicios en proporción al tiempo laborado, cualquiera que sea esta. Hay unos elementos del trabajo eh,
o unos elementos que dan origen al contrato de trabajo. Esta es la actividad personal del trabajador, eh, una continua subordinación y una retribución. Y la clasificación de los contratos eh, se dan de acuerdo a los tipos y formas de que tenga el contrato. Entonces hay contratos de trabajo verbal, contrato de trabajo escrito, contrato de trabajo a término fijo, contrato a término indefinido, contrato de obra labor, contrato ocasional, accidental o transitorio, periodo de prueba en el contrato. Debe darse una estipulación una, de ese periodo de prueba, una duración del periodo de prueba, unos derechos del trabajador el periodo de prueba. Entonces, en los elementos del contrato, entre los elementos del contrato, para que el contrato se configure o se presuma, deben incluir unos elementos que presenten simultáneamente, dan lugar y que simultáneamente dan lugar a la relación laboral que regula el contrato de trabajo. Esto quiere decir que dichos elementos dan en sí el origen al contrato de trabajo y están definidos en el artículo 23 del Código Sustantivo de Trabajo y corresponden a la actividad personal desarrollada por el trabajador y la continuada subordinación y la remuneración. En pues estos elementos son de mucha importancia para determinar un contrato de realidad que se configura cuando se utilizan contratos civiles o comerciales para camuflar la verdadera relación em, de laboral que existe. Por ejemplo, la actividad personal del trabajador es como elemento del contrato se da para que exista un contrato de trabajo. El trabajador debe prestar el servicio o desarrollar la actividad personalmente de manera que no pueda delegar a otra persona y si la empresa contrata a don José, ese será don José, tendrá que hacer el trabajo. Es un ejemplo. La continuada subordinación se refiere a que el trabajador debe estar bajo una subordinación constante o continua, lo que significa que el empleador tiene la facultad de impartir órdenes al trabajador y está la obligación de acatarlas en todo momento. La subordinación es el elemento diferencial que permite determinar la existencia de una relación laboral, aunque la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha manifestado que la subordinación no es exclusiva del contrato de trabajo, sino que también puede existir en el contrato de servicios o inclusión en el contrato comercial, em, que son otros tipos de contratos laborales, pero que son camuflados con otros nombres. Y la retribución, que naturalmente debe existir una retribución, salario, remuneración como una contraprestación a la actividad personal que el trabajador realiza para el empleador y es un elemento común a otros tipos de contratos. Eh, si, una, si en una relación de trabajo se dan estos elementos, estamos frente a un contrato de trabajo y si lo que se hubiera firmado por un contrato de servicios, un juez laboral, podría declarar la existencia de un contrato de trabajo realidad, pero para que ello suceda hay que recurrir a la justicia para que ella decida la naturaleza de la relación de trabajo y contratante. Hay una clasificación de los contratos de trabajo. Los contratos de trabajo se pueden clasificar en distintas formas, ya sean por su forma, tipo o modalidad. Tenemos, por ejemplo, contratos verbales escritos a término indefinido, a término fijo, de trabajo en casa, teletrabajo. Dos modalidades que muchas empresas hoy están implementando en como forma de desarrollar tareas. Hay unos tipos y formas de contrato de trabajo. Las formas del contrato de trabajo corresponden a la forma en que se formaliza la vinculación y según
el artículo 37 del Código Sustantivo del Trabajo existen dos formas, eh, la verbal y el escrito, y las hay de varios tipos según su duración, como a término fijo, indefinido, transitorio y de hora labor. El contrato de trabajo verbal es aquel en lo que no se firmó ningún documento donde los acuerdos son de palabra. Y en esta forma del contrato no hay documento alguno que sirva como prueba de una cosa u otra, lo que se supone una debilidad en caso de que surjan diferencias futuras entre el trabajador y el empleador. Este contrato está regulado por el artículo 38 del Código Sustantivo del Trabajo. Está el contrato de trabajo escrito. Este contrato está regulado por el artículo 39 del Código Sustantivo del Trabajo, y todo lo que se acuerde bajo este modo, este tipo de contrato debe quedar contenido en un documento, eh, que aparte de la firma del trabajador y el empleador no requiere la formalidad para su validez, por lo que continuará constituirá prueba por sí solo para cualquiera de las partes. La duración del contrato de trabajo eh, depende de lo que las partes acuerden o de la naturaleza del objeto que da lugar al contrato, y esto está establecido por el artículo 45 del Código Sustantivo del Trabajo. El contrato de trabajo a término fijo es aquel contrato que nace con una fecha definida de función, y desde que se firma el contrato se acuerda que ese contrato terminará en una fecha que se ha consignado en el contrato, aunque ello no impide que el contrato sea renovado, ya sea formalmente o automáticamente, si se cumplen los preceptos legales que en ellos se han introducido en el documento. Esta modalidad de contrato está regulada por el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo. Y aquí es importante resaltar que según la norma, el contrato de trabajo a término fijo siempre debe constar por escrito, y su duración no puede ser mayor a 3 años, pero puede ser renovable indefinidamente. Contrato a término fecha de terminación. El contrato se extenderá tanto como las partes lo consideren. Por supuesto, en este tipo de contrato no cabe la renovación por cuanto su duración es infinita hasta que una de las dos partes decida ponerle punto final. Este tipo de contrato es regulado por el artículo 47 del Código Sustantivo de Trabajo. El contrato labor, de obra o labor será el tiempo necesario para culminar una obra o una labor. Es una forma de contrato a término fijo, pero la terminación no está dada por fecha, sino por el tiempo necesario para terminar la obra o labor contratada. Aquí el contrato no es por un año, por ejemplo, sino que hasta se termine de construir una obra o a desarrollar una labor. El contrato ocasional, otro contrato accidental o transitorio. En realidad es el mismo contrato de trabajo a término fijo, pero en el origen de este contrato nace la necesidad de cubrir una actividad temporal, transitoria, accidental, y como puede ser el reemplazo de un trabajador que se fue a vacaciones, o una empleada que goza de una licencia de maternidad, o para hacer un trabajo temporal en la empresa, como tal vez acompañar una auditoría externa que se realizará por un determinado tiempo. Está también el periodo de prueba. El periodo de prueba en el contrato de trabajo es la parte inicial de un contrato de trabajo en el cual cualquiera de las partes puede dar por terminar la relación laboral sin consecuencia alguna, por lo que un trabajador despedido en un periodo de prueba no tiene derecho a ser indemnizado, aunque por doctrina jurisprudencial se ha
matizado este hecho y se exige que el despido obedezca a causas objetivas, mm, pero ello pues habría que probarlo ante los tribunales, ¿no? De acuerdo al artículo 77 del Código Sustantivo del Trabajo, donde se dice que el periodo de prueba se debe pactar siempre por escrito, de tal manera que si el contrato es por escrito, en este contrato debe o consignar el periodo de prueba, y si el contrato ha sido verbal, será necesario hacer un documento en el que conste el periodo de prueba, así como los demás que se hayan acordado verbalmente. La duración del periodo de prueba. El periodo de prueba no puede exceder a 2 meses, y si el contrato es inferior a un año, el periodo de prueba no puede exceder de la quinta parte del 20% de la duración del mismo. Por ejemplo, si en el contrato de trabajo de 8 meses de duración, el periodo de prueba no puede ser superior a 1,6 meses de duración. Los derechos del trabajador en el periodo de prueba. Se da durante el periodo de prueba del trabajador, y tiene derecho a todo excepto a ser indemnizado, y si es despedido, por lo tanto, hay que pagar el trabajo extra, las prestaciones sociales, afiliarlo al sistema de seguridad social, etcétera, si se alcanza a hacer. La terminación del contrato de trabajo se da así como nace, porque las partes han tenido voluntad de hacerlo. Puede ser terminado también por voluntad de ellas o una de ellas, aunque la ley y la jurisprudencia han regulado algunos aspectos, pues con el objetivo de proteger la parte débil, que se supone es el trabajador. En la terminación del contrato de trabajo por una justa causa, está consignado en la ley, donde se ha considerado que si una de las partes incurre en determinadas actuaciones, se configuran ciertas causas que se consideran justas para la terminación del contrato. Entonces es natural que si una parte no cumple con las condiciones pactadas, la otra no puede quedar atada a un contrato que no es beneficioso. Máxime si se tiene en cuenta que todo contrato nace por la expectativa de las partes de recibir un beneficio. Entonces dice que en el Código 61 del Código Laboral establece que el Código de Trabajo puede ser terminado por la expiración de la fecha pactada por común acuerdo de las partes, por muerte del trabajador, entre otros aspectos. Mientras que en el artículo 62 del mismo Código de Trabajo eh, dice o señala textualmente las causas que se consideran justas para que el contrato sea terminado, y se remuneren a causas o hechos que las dos partes puedan generar. En el caso de la terminación, no se da por consentimiento mutuo, sino porque una de las partes quiere hacerlo y la otra no. En este caso, como existe una justa causa para que una de las dos partes dé por terminado el contrato, no hay lugar a indemnización ni preparación alguna. La terminación del contrato sin justa causa se da cuando una de las dos partes termina el trabajo. Igual puede hacer porque es su voluntad, que no es obligatorio tener una relación con quien no se quiere, pero en tal caso hay unas consecuencias especialmente para el empleador. Y en efecto, si es el empleador el que da determinación al contrato de trabajo a un empleado, sin, sin que medie una justa causa, tendrá que indemnizarlo en los términos que dispone el Código 64 del Código Sustantivo del Trabajo, y queda todo pues a paz y salvo. Si un empresario no desea tener a X o Y trabajadores, sencillo, lo despide y paga la indemnización a que haya lugar, y asunto resuelto. Sin embargo, en algunos casos muy especiales, esta libertad no se la puede dar el empleador, y por mucho dinero que tenga y por mucho que no quiera un trabajador, es posible que si lo despide, después un juez ordene su reintegro, si se considera que el trabajador
fue despedido y está cobijado por ese fuero que les otorga la llamada estabilidad laboral reforzada, pero eso ya es, digamos, eh, abrir otras brechas de otras temas que son mucho más complejos para llevarlo pues a un proceso mucho más grande, ¿no? Mm. Están, pues esos son las formas de contrato laboral. Los espero en la próxima clase. Que tengan buena tarde.